El socialismo, un viaje por su historia y relevancia global. El socialismo, esa palabra que ha resonado a lo largo de la historia, cargada de promesas de igualdad y justicia social. Un sistema que busca desafiar las estructuras de poder existentes y construir una sociedad donde el bienestar colectivo sea la brújula que guía el camino. Pero, ¿qué tan bien ha funcionado el socialismo? Bien, vamos a realizar este análisis partiendo desde la pregunta, ¿qué representa el socialismo? Es un sistema económico y político alternativo al capitalismo, en teoría, busca la distribución equitativa de la riqueza y el poder entre todos los miembros de la sociedad. Busca eliminar las desigualdades económicas y sociales, así como garantizar el acceso equitativo a los recursos y oportunidades para todos los ciudadanos. Esto se logra mediante la planificación centralizada de la economía, donde el Estado tiene un papel activo en la regulación y gestión de la producción y el intercambio de bienes y servicios. Un viaje por la historia. A mediados del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels sentaron las bases del socialismo científico. Su análisis del capitalismo, con sus clases sociales y la explotación inherente, inspiró a miles de personas a luchar por un cambio radical. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de la Unión Soviética, donde el socialismo se instauró tras la Revolución de Octubre en 1917. Bajo el liderazgo de Vladimir Lenin y posteriormente Joseph Stalin. Se llevó a cabo una rápida industrialización y colectivización agrícola. Sin embargo, este experimento socialista también estuvo marcado por la represión política y la violación de derechos humanos, dando lugar a un régimen totalitario que perduró hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Volviendo al presente. El socialismo ha tenido una presencia significativa en diversos países a lo largo del siglo XX y XXI. Cada nación ha implementado este sistema con características propias, generando aportes y controversias. El movimiento socialismo de Evo Morales, con un enfoque socialista del siglo XXI, ha sido la fuerza política dominante en las últimas décadas. La Revolución Bolivariana de 1999, liderada por Hugo Chávez, se basó en el socialismo del siglo XXI. El gobierno actual de Maduro se mantiene dentro de este marco, pero enfrenta una profunda crisis económica y política. Corea del Norte se mantiene como un régimen socialista de corte marxista-leninista, altamente militarizado y con un fuerte control social y político. Cuba implementó un modelo socialista de corte marxista-leninista, con énfasis en la igualdad social y el acceso universal, pero con limitaciones económicas y restricciones a las libertades individuales. Así fue implementado en otros países como Ecuador con Rafael Correa, en Argentina con los Kirchner, Colombia actual con Pedro Sánchez en España, Nicaragua, entre otros países. Críticas al socialismo, entre la teoría y la práctica. Los críticos del socialismo apuntan a su supuesta inestabilidad económica, argumentando que la planificación centralizada conduce a ineficiencia, escasez y desequilibrios. Señalan que la propiedad colectiva desincentiva la innovación y el espíritu emprendedor, factores cruciales para el crecimiento económico. Advierten sobre la concentración del poder político y económico en manos del Estado, lo que puede desembocar en autoritarismo y burocracia. El debate sobre el socialismo en el siglo XXI se intensifica al analizar casos como Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde la falta de elecciones libres genera controversia sobre la legitimidad de sus gobiernos. También un supuesto acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos para la permanencia de Sánchez en la presidencia ha generado controversia. Algunos sectores lo consideran un pacto con el socialismo, mientras que otros lo ven como una alianza necesaria para la gobernabilidad. Pero, también las sanciones impuestas por Estados Unidos a países como Cuba, Venezuela e Irán han tenido un impacto significativo en sus economías, limitando el acceso a recursos. Es de mencionar que según varias fuentes, Estados Unidos y Venezuela habían llegado a un acuerdo para elecciones libres. Sin embargo, recientemente se puede evidenciar que a pesar del levantamiento de sanciones, Maduro ha descartado cualquier posibilidad con la inhabilitación de María Corina Machado. Razones de la oposición a Estados Unidos. La principal razón de la oposición al capitalismo estadounidense por parte de los gobiernos socialistas radica en la incompatibilidad ideológica entre ambos sistemas. La política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría estuvo marcada por la intervención en países con gobiernos de izquierda o socialistas, buscando contener la expansión del comunismo. Esto generó una fuerte oposición y desconfianza hacia Estados Unidos en los países socialistas. La existencia de dos bloques antagónicos, el capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista liderado por la Unión Soviética, generó una constante competencia por la influencia global. Por lo general, la mayoría de los países socialistas acusan de injerencia a Estados Unidos, incluso países como Venezuela lo han acusado de boicotear a sus empresas estatales y producir apagones. Lo mismo con Daniel Ortega en Nicaragua, Antonio Noriega en Panamá, en Cuba, entre otros casos. ¿Tienen validez estas acusaciones? No ha habido pruebas suficientes que estimen que Estados Unidos ha provocado apagones en estos países u otras circunstancias. Lo que sí se puede hablar es del bloqueo que ha tenido en países como Venezuela, Cuba, sanciones contra otros países de la línea socialista. ¿Ha funcionado en realidad el socialismo?
El debate sobre el éxito del socialismo en el siglo XXI se mantiene vigente, con argumentos a favor y en contra que generan controversia. Por un lado, se argumenta que algunos países con gobiernos de izquierda o socialistas, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, han experimentado dificultades económicas, represión política y limitaciones a las libertades individuales. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a algunos de estos países han exacerbado estas dificultades, dificultando la evaluación de su modelo económico. La falta de elecciones libres y transparentes en algunos países con gobiernos socialistas, así como la presencia de regímenes autoritarios, pone en duda la viabilidad del socialismo como modelo democrático. La reciente elección de Gustavo Petro en Colombia como presidente de izquierda abre un nuevo capítulo en el debate. ¿Crees tú que el socialismo puede funcionar actualmente? Si este video ha sido de tu agrado, te invito a que te suscribas, dejes un like y realices algún comentario, de esta manera nos ayudas a crear más contenido. Gracias por visualizarnos.